Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Son ustedes una gente admirable que están aquí puntual a una hora como esta, tan difícil, de las 4 de la tarde, y además dispuestas a pensar, a seguir pensando sobre estos temas que ya estamos viendo que son difíciles, poliédricos, conflictivos, friccionan, ¿no? Y aún así son tan valientes de seguir aquí en la jornada y de venir a estas horas. Muchas gracias, de verdad, ¿eh? Así es como se transforman las cosas, ¿verdad? Bueno, pues como ya habíamos anunciado, esta tarde teníamos la mesa para hablar sobre cine. Venimos hablando de cómo se ha construido históricamente la imagen gitana a través del arte y la literatura, ¿no? Hemos hablado también por poner en contexto tanto a los invitados como a quien se haya incorporado ahora, ¿no? Cómo se ha ido construyendo a lo largo de los siglos la imagen gitana a través del arte y la literatura, ¿no? De las expresiones artísticas. Esta mañana Tania hacía un recorrido, sobre todo en la imagen pictórica de la construcción gitana. Después hemos tenido la mesa desde la mirada gitana, porque lo que hemos echado de menos en el mundo del arte es que las miradas siempre han sido externalizadas. No son las propias personas gitanas las que deciden cómo representarse, sino que es la mirada externa paya la que hacen esas representaciones. Entonces, pues teníamos la mesa anterior, que eran creadoras gitanas, que desde su experiencia vivida, pues creaban teoría política, literatura, expresión gráfica, y nos comentaban eso, como darle la vuelta a esta impugnación que estábamos haciendo, ¿no? Y todo esto desde un marco que yo intenté mejor o peor hacer ayer de, bueno, estamos hablando de cosas importantes, no es solo teoría, porque los imaginarios, o sea, las imágenes y las representaciones construyen imaginarios colectivos y los imaginarios colectivos terminan incidiendo en la acción humana, ¿no? Y yo ponía ahí un ejemplo. Estoy haciendo esto para meterlos un poquito en materia, ¿no? Bien. Ayer yo ponía un ejemplo que, por ejemplo, la representación tan manida en el cine del gitano robando la gallina posiblemente haya influido en mucha actividad de prevención de la Guardia Civil en este país, ¿no? O sea que cómo se representan a las personas y a las realidades, en este caso el pueblo gitano, que ya veníamos diciendo que se representa, como decía antes Tania, desde la fascinación por su libertad y también desde el miedo, desde la emoción que causa, pues tiene que ver con cómo hoy pues se accede a un puesto de trabajo, a una vivienda o a una discoteca si eres una persona gitana. No estamos hablando en abstracto, sino que esto tiene traducción material, ¿vale? No es racismo sutil, sino que es racismo muy visible en las vidas gitanas. Y hoy esta tarde nos tocaba hablar del cine, ¿no? El cine quizá como la expresión artística que tiene más difusión de masa, quizás la más democratizadora, es más difícil entrar en un museo, es mucho más fácil ver una peli en Netflix, ¿no? Desde el cine, cómo se viene trabajando la imagen gitana, cómo se ha ido construyendo históricamente. Hoy queríamos hacer este diálogo con una directora y dos directores de cine que en su trabajo se han acercado al universo gitano, a lo que estamos llamando en esta jornada los gitanos, ¿no? Y el disparador de esta mesa, aparte de que nos cuenten su trabajo, os invitamos a reflexionar conjuntamente con el público y con la gente que estamos aquí, cómo se puede, en un mundo estructuralmente antigitano, donde la imagen gitana está estereotipada en los mismos códigos desde el siglo XV hasta hoy, cómo hacer cine sobre los gitanos sin caer o intentar no caer en estas imágenes estereotipadas y a poder ser intentando deconstruir estas imágenes y abriendo otras realidades diferentes de los gitanos, ¿no? Ayudar a deconstruir la máquina y a construir de nuevo. Si os hemos traído aquí es porque creemos que vuestro trabajo sí tiene algo que decir sobre estas cuestiones, ¿no? No traemos a cualquiera a esta mesa. Hemos hecho un casting. Igual te desmentimos. ¿Te imaginas? Bueno, yo lo que he visto más o menos me cabe. Bueno, sabemos que, bueno, ya ustedes habréis visto históricamente la película de Morena Clara, ¿no? Quizá es la más estereotipada, como el primitivismo gitano se establece en el cine y esa idea del gitano ladrón o cómico, ¿no? O primitivo, bárbaro, pero casi rozando la comedia, que ha sido un recurso muy común en el cine para representar a los gitanos.
Más actualmente también hemos visto representaciones, ya a partir de, bueno, pues de la democracia, hemos visto representaciones en el cine, sobre todo de mujeres gitanas, que sí pueden romper determinados estereotipos, ¿no? Pero se encuentran siempre un entorno gitano que le va poniendo la zancadilla. Ese estereotipo también es muy representado en el cine, ¿no? Como sí puede haber un gitano, una gitana que se desestereotipe, pero siempre dentro de un marco que lo va echando hacia abajo, ¿no? Eso desde el feminismo gitano pues también lo venimos cuestionando desde hace tiempo. Ya sabemos cómo no se hace, lo que hace falta es pensar en cómo sí se puede hacer. Entonces, bueno, yo le voy a dar la palabra a ellos, ya ocupa mucho tiempo y lo de leer el currículum, ¿ustedes os gusta que os lean el currículum o es un poco...? Sí, para ti se me ha dicho que sí. No. Para conocer al resto. Que quería leer los de los demás. Claro. Sí, Saki me ha dicho, oye, pues si me lees los de los compañeros me sirve, ¿no? De hecho, que quería leerlos mientras hablabas. Ah, pues mira, porque lo podemos hacer, más o menos. Paloma está aquí sobre todo por su trabajo en la película de la Singla, ¿no? Y ha trabajado en otros muchos temas. Que vayas leyendo la chuleta, te la doy a ti, hago esto yo de memoria y rápido, ¿no? Sobre todo en el mundo de la creación de videoclip, ¿no? Has trabajado mucho y casi que la primera vez que te acercas a esta temática es a través de la investigación documental de la Singla, ¿no? Y a partir de ese trabajo es por lo que te invitamos y queremos que reflexiones cómo ha sido este acercamiento. Isaki La Cuesta, el currículum de Isaki es tremendo, ya seguramente conocen ustedes su amplísima producción y su palmarés, pero sobre todo, bueno, pues la mirada que Isaki tiene en dos de sus películas, La leyenda del tiempo, ¿no? Y Entre dos aguas. Ha hecho otras muchas cosas en torno al tema gitano, pero quizás estas dos películas es donde se acerca más a una cotidianidad de vida gitana y sí que nos interesaba pues tu experiencia, sobre todo tu trayectoria, no solo estas películas, pero cómo trabajar estas cuestiones sin caer en esta dificultad de apilar más el estereotipo gitano, ¿no? Bueno, y Pablo Vega, director de cine gitano, casi nuestro director de cine gitano, igual que antes decía de Sandra Carmona, cada vez que ve ilustraciones gitanas en campañas del movimiento asociativo gitano y demás, es Sandra la que las pinta, pues cada vez que ven ustedes vídeos, hace muchas otras cosas, pero en el tema del asociativo gitano o el movimiento gitano, Pablo es nuestro director y aparte ha hecho otros muchos trabajos, ¿no? Yo creo que la experiencia de Pablo era esencial en esta mesa porque, pues igual que las creadoras gitanas, él es un creador gitano y hace su trabajo marcado por su identidad gitana, ¿no? Entonces, eso pone en la mesa una perspectiva diferente de lo que ha venido siendo la representación gitana en el cine. No voy a contar también todo su trabajo y palmarés porque lo tienen ustedes en el programa y esa parte es muy larga y os dejo a vosotras y a vosotros. Lo tienen ustedes, ¿eh? Pueden ustedes ahí registrar todo con detalle. Y os dejo a vosotras y a vosotros la palabra. Empezamos por Paloma, ¿no? Y después, si queréis, aquí, si os parece. Paloma, todo tuyo, el espacio. ¿Te van a sacar una tarjetita roja? Sí, te van a sacar una tarjetita roja cuando queden como 5 minutos del tiempo. Son unos 20 minutos y después hacemos un coloquio y ahí sin prisa podemos seguir charlando. Genial. Vale, pues yo quería hablar de este personaje que es la protagonista de este documental que mencionabas que he hecho hace poco. A mí me gustaría aproximarme al personaje sin sacar demasiadas conclusiones, porque creo que lo interesante es exponer un poco de toda la investigación que yo he hecho, ha sido de una forma como más objetiva, digamos, y creo que así igual surge más fácilmente debate, o podemos hablar en conjunto de las conclusiones que podemos sacar, o cada uno puede sacar sus propias conclusiones, ¿no? Entonces, esta es una bailaora, sorda, que yo estaba haciendo otro documental y así como por casualidad en unas imágenes de archivo pues encuentro una fotografía de esta artista y me choca su imagen, ¿no? Porque tiene así como, transmite mucha fuerza, tiene esa mirada como mucho poder, ¿no? Así es como, aparentemente está como muy, muy empoderada y sin embargo es casi una niña, en estas imágenes que yo veo, es adolescente, tiene 14, 15 años y me llama la atención, entonces pregunto por su historia y me explican esto, que es
que es sorda, que bailaba con Peret, que igual sí que le conocéis más, que es sobre quien estaba haciendo yo el documental antes. Pero que no me pueden decir nada más porque no saben si está en activo o no. Y entonces, bueno, pues empecé a buscar algo más de información porque también me parecía interesante su historia. Ser bailadora y ser sorda parece a priori contradictorio, luego me di cuenta que no, que el baile y la danza es una forma de expresión. Para ella era muy importante, siendo alguien con dificultades para expresarse, ¿no? Es otra manera de expresarse. Pero bueno, yo cuento historias, hago documentales y me parecía pues, que había algo interesante ahí. Pero lo chocante fue que no había casi información, que no había una página en Wikipedia. Encontré un vídeo y la pude ver bailar. Y sin saber mucho de flamenco, de danza, me di cuenta rápidamente de que era extraordinaria, ¿no? Que era una gran artista. Entonces, bueno, ahí empezó todo el proceso de investigación. Realmente sí que no había casi nada. Entonces, han sido varios años de buscar y de ir construyendo un poco su historia. Y entonces, bueno, pues me gustaría compartir con vosotros y con vosotras pues, parte de esa investigación. Esta es Antoñita, con 13, 14 años en el Somorrostro, que era un barrio que había en lo que es la playa del Somorrostro, era en Barcelona, cuando la ciudad daba la espalda al mar, y donde se vivía con una gran precariedad, se vivían viviendas muy precarias, y sobre todo había gente pues, de origen inmigrante y una gran comunidad de personas gitanas, entre otras Carmen Amaya, que nació también allí. Y bueno, ella, de hecho, Antonia fue una de las protagonistas de Los Tarantos, que es la película que protagonizó Carmen Amaya y que fue a los Oscar en el 63, creo, o 62. Y aquí está retratada por Xavier Miseracs, que es un fotógrafo de este grupo artístico que se llamó La Gauche Divine de Barcelona, que estaba compuesto pues, por artistas intelectuales y demás, así de un origen pues, más acomodado, más burgués. Y entonces estos fotógrafos, tanto Xavier Miseracs como Colita, la retratan ampliamente a Antoñita con esos 13, 14, 15 años en el Somorrostro. Y un poco se refleja esta imagen, bueno, la retratan en su entorno, pues en un lugar de evidente precariedad, o sea, con una gran pobreza. Y pues digamos que aquí está con José Menese, que era un cantador conocido. Un poco el escenario es ese entorno precario y ella como que refleja esta imagen descalza, con el pelo así suelto, salvaje. Una imagen que llama la atención, desde luego. Y aquí está con su familia, con su madre, y con algunos de ellos son sus hermanos. Su madre, su padre era francés, también gitano francés. Tenía dos familias, una en Francia y otra en Barcelona. Y sobre todo la madre era quien digamos, levantaba a los hijos, ¿no? Ella vendía fruta en el mercado, pero luego cuando Antoñita empezó a bailar, pues fue Antoñita la que con su trabajo pues mantuvo tanto a los hijos de la familia de Barcelona, del Somorrostro, como los de Francia, que eran como unos 20 hermanos en total. Aquí está con sus hermanas. Y vemos cómo esta fotógrafa, en este caso Colita, pues retrata un poco el entorno. Y esto son los inicios de la carrera de Antoñita.
en la época en la que, a finales, en la última etapa de la dictadura franquista, pues el flamenco empezó a fomentarse como atracción turística, ¿no? Entonces, ella iba con Peret a la guitarra, iban por los tablaos en la Costa Brava y en los lugares donde se ofrecía el turismo, ¿no? Ese espectáculo. Ella tenía eso, de 14, 15 años, era una niña. Una niña además sorda. Ella empezó a hablar a esa edad, 13, 14 años. Aquí la vemos con Peret, que está ahí detrás de ella. Y bueno, vemos esta forma de vestirse, que es un poco como Carmen Amaya también tenía un poco este estilo, con pantalones, pero baila con el pelo suelto, con un estilo muy personal que ella misma definía, ¿no? De hecho, el bailar con el pelo suelto le da mucho dramatismo, mucha expresividad. Y aquí está, en esta época ella empezó a ir con este grupo, con la Gos Divin, con estos fotógrafos. Aquí están en casa de Alberto Puig Palau, que es un personaje que era como una especie de mecenas, también de la burguesía. Hay una canción de Serrat que se llama Tío Alberto, que lo menciona, es el tío Alberto, que es ese señor que se ve con las gafas y al lado está Gilbert Bécaud, que es un cantante francés. Y están en casa de Alberto Puig Palau. Aquí lo vemos con Peret, detrás. Y un poco, pues eran estos los lugares donde bailaba Antoñita. Y un poco quiero que veáis también el tipo de personas que la rodeaban, que era pues esto, Gilbert Bécaud, que era un cantante de moda francés, Beatriz de Moura, que es esta chica que está, la segunda que hay, o sea, la primera por la derecha, que es una editora, luego creo, la editorial Tusquets, creo, si no me equivoco. Y bueno, y Alberto Puig Palau, este mecenas que, de hecho, en la película de los Tarantos, él puso una parte del dinero para hacer esta película. Era un mecenas que promocionaba artistas en general, músicos. Y aquí vemos a Antoñita otra vez con este estilo, con estos pantalones y con un estilo como masculino, ¿no? Un poco el pantalón, la camisa. Además, el baile también era masculino, un tipo de baile que se asocia más en el flamenco a los hombres, con los pies. Y vemos aquí otra vez a Peret. Vicente Escudero, que era también un bailador muy reconocido, era como una referencia. Detrás de él no se ve, está Antonio Gades. Y también vemos al Chacho, que es otro rumbero de Barcelona. Y eso está pues en uno de estos locales que están orientados como al turismo, también al un ambiente intelectual. Y aquí vemos a su madre, que es la señora del pañuelo, que es Rosa. Ya cuando Antoñita empezó su carrera, que fue a esta edad, más o menos ya en este entorno, pues su madre la acompañaba hasta que llegó su padre, que estaba en Francia, entonces fue él el que se hizo cargo de la carrera de Antonia. Aquí le vemos de nuevo con Antonio Gades y con Vicente Escudero. Y aquí en el rodaje de Los Tarantos con Carmen Amaya. En la película hace de la hija de Carmen Amaya. Y bueno, lo que pasó, lo que ella cuenta, Antoñita, es que aquí se conocieron y Carmen le dijo que ella la vio bailar y dijo que ella sería su sucesora. Esto es algo que durante la carrera de Antoñita se dijo siempre, que ella sería la sucesora de Carmen Amaya. Aquí la tenemos en Montjuïc, con una juerga
flamenca o gitana. Y con sus padres detrás, su padre es el señor del cigarro y su madre. Este igual os sonará, es el señor del bigote. Dalí y Gala. Esto es en una fiesta en Cadaqués, en casa de esta pareja. Hacían fiestas donde se juntaban artistas, bohemios en general, intelectuales, y bueno, pues ahí estaba nuestra amiga Antoñita con 13, 14 años bailando. Aquí tenemos otra foto. Y aquí tenemos a un célebre invitado en esta fiesta, que es ni más ni menos que Marcel Duchamp, que imagino que muchos lo conocéis. Para quien no lo conozca, es pues el precursor del arte conceptual, digamos a nivel mundial. Y pues nada, aquí tenemos a Antoñita posando con Marcel Duchamp en esta fiesta. Y tenemos también un cuadro, una postal, una estampa que Joan Miró, el pintor, dedicó a Antoñita. Si lo podéis ver, la dedicatoria dice a Antonia Singla afectuosamente o algo así, Miró. Realmente no fue un cuadro, creo que fueron 3 que Miró dedicó a Antonia, pero no se sabe dónde están. Han desaparecido, ella nunca supo, alguien los cogió. De hecho, este es un recorte de prensa que yo he encontrado que habla de esto, del robo de estas obras que Miró le dedicó a ella, eran suyas, y pues actualmente nadie sabe dónde están. Y bueno, se habla de un juicio. Esto fue en el año 67 y a día de hoy no, si alguien sabe algo, no he podido encontrar información. Sí, bueno, el padre tampoco sabía nada. No, el padre fue, fue quien la llevó a ella como... Eso, cuando ella empezó a triunfar, pues él vino y empezó a ocuparse de representarla, pero no tenía ningún tipo de carrera ni tampoco, o sea, no, la llevó de una manera muy, muy precaria, ¿no? Aquí están los califas, que fue el tablao flamenco en Madrid, igual con este auge, con Jules Briner, que hay quien dice que era gitano. No, es gitano. Sí, es gitano. Es además uno de los que firmó en el Congreso de Londres la Carta de Constitución del Pueblo Gitano y la bandera. Totalmente gitano. Pues parece ser que iba mucho por este local, porque cuando Antonia se fue de Barcelona, se fue a Madrid, la hicieron la figura de este tablao que abrieron, así también en esta época del auge de los tablaos y tal. Y parece ser que iba mucho por ahí porque le gustaba mucho ver bailar a Antonia, aunque fue algunas veces, mientras no sé si rodaba aquí algo. Y aquí tenemos la portada de una revista que era bastante conocida en la época, con este titular que dice La nueva Carmen Amaya. O sea, se reafirma, ¿no?, este destino que parecía que tenía que cumplir Antonia, que era ser la sucesora de Carmen Amaya. Esto es del 67. Aquí también lo dice, Carmen Amaya le dijo a Antonia, tú serás mi sucesora. Y aquí comienza la carrera de Antonia internacional, porque de hecho ella
fue protagonista de Los Tarantos, luego se codeó con esta burguesía, el mundo artístico y demás, pero la carrera más importante de Antonia no fue en España, sino que fue en Europa, con el Festival Flamenco Gitano, que fue el primer espectáculo flamenco. Además los artistas eran... o sea, se destacaba el hecho gitano en los artistas porque como que eran... la idea era que fueran personas de la comunidad gitana que llevasen el flamenco auténtico, por así decirlo. Pero la primera vez tengo entendido que se llevó a un escenario, un espectáculo flamenco, fue con esta formación en la cual Antoñita era la figura principal y llevaba a músicos como Camarón de la Isla, Paco de Lucía, El Lebrijano y artistas que luego han sido los más grandes. En este caso la más grande era ella. Parece todo como si me lo estuviese inventando, pero porque se ha hablado tan poco de esto que es increíble, ¿no? Aquí es un reportaje que le hacen a la Singla en esta época, que lo he puesto porque me llama la atención que se habla un poco de cómo funciona ella. Se habla de que hace actuaciones cada día en toda Europa, pero se dice que Antonia es rica porque gana 1 millón de pesetas de la época por cada actuación y actúa casi cada día. O sea, eso tiene que tener una... 5 minutos, vale, voy más rápido. Bueno, vemos que sus pies están valorados en 1,5 millones de pesetas con 17 años. Se habla de los 18 hermanos a los que tiene que mantener. Y este es el cartel del Festival Flamenco Gitano. Aquí vemos al Camarón, a Paco de Lucía, Lebrijano, pero la vemos a ella como la imagen del espectáculo y su nombre en grande. Y bueno, ella era la auténtica estrella de quien se hablaba, abría los informativos en la BBC, en la televisión alemana. Eso es en el catálogo del festival, un dibujo de Jean Cocteau, que habla sobre el flamenco, un poco también para que veamos este ambiente, ¿no? Artístico que rodeaba todo esto. Luego él dijo, en un informativo, él dijo de Antoñita que cuando bailaba escupía fuego por la boca y la apagaba por los pies. Eso lo dijo Jean Cocteau. Ese es el rider de actuaciones que ella hacía con el festival. Alemania, Inglaterra, Londres, el Olympia de París. Actuaciones a diario, todos los días. La televisión alemana. En gira con Ella Fitzgerald. El festival iba con un festival en paralelo con un festival de jazz que traía las principales figuras de jazz de todo el mundo y lo hacían en paralelo. De nuevo con Dalí. Y bueno, un poco la imagen que se le daba desde Alemania también era esta misma imagen que desde lo, digamos, se resalta el exotismo o lo pintoresco del barrio gitano, del gueto, ¿no? Un poco como algo de donde curiosamente Antonia no sale, porque se rodea de toda esta gente y de todo este entorno. Esta es, ya después de todas estas giras, Antonia puede comprarle una casa a su familia en Santa Coloma, que es donde viven hoy en día. Esa es la casa que compró, también compró animales. Ahí está con su familia. Y aquí está Antonia hoy en día.
después de muchos años retirada. Se retiró con 20 y pocos años. Y bueno, un poco yo quería exponer la historia porque creo que es llamativo, ¿no? A mí me sigue llamando la atención, lo primero que me llamó la atención de esta historia, y es con este talento, con esta trayectoria, rodeándose de esta gente, ¿por qué desapareció esta artista? ¿Por qué no se la considera al mismo nivel que otros artistas de su generación o de su categoría artística? ¿Por qué sigue viviendo en la precariedad, ¿no? Son cosas que creo que... cómo se la representó también, ¿no? Cosas que me parecía interesante que viéramos juntos y quizás poder hablar del tema. Muchas gracias, Paloma. Vamos a hablar. ¿Y aquí hablas tú? Sí que... Pues yo hice una película que se llama La leyenda del tiempo. Le pillamos el título del disco de Camarón, del mismo modo que Camarón ya había pillado el título de García Lorca y de unos versos suyos, y García Lorca lo había pillado de Víctor Hugo, que había escrito La leyenda de los siglos, y me hacía gracia esa idea de un título que iba pasando de mano en mano y que era de todos y no era de nadie. Luego nos dimos cuenta de que era un cacao y que la gente pensaba que la película era sobre Camarón cuando no lo era. En fin, no se me ocurrió que sería tan liado. Y yo lo que quería hacer, esto era en el año 2000, a principios de los 2000, yo había hecho un primer largometraje documental que hablaba de un personaje de 100 años antes, era un documental muy escrito, muy previsible, y me di cuenta de que lo que más me interesaba era cuando había conseguido filmar de forma imprevista alguna emoción, alguien que mentía, alguien que le pasaban cosas, ¿no? Y ahí descubrí que lo que más me interesaba en el cine era la vertiente del retrato, de poder capturar emociones mientras las rodábamos. Y en esa época pues fui por primera vez a San Fernando, a Cádiz, porque quería ver el lugar donde había nacido Camarón y todo ese paisaje que yo conocía por las canciones y por las letras de las canciones, pero donde nunca había estado. Y me pareció un lugar estupendo. Entonces, las ganas de hacer una película nacieron de las ganas de vivir allí, de pasar un tiempo en San Fernando, y porque de algún modo extraño, cuando haces una película la gente todavía te abre las puertas de sus casas y te dejan convivir con ellos durante un tiempo largo, que es algo bastante insólito a poco que lo pienses. Y con esa excusa pues me imaginé una película improvisada, o sea, que fuera una película que pudiéramos ir rodando y escribiendo a medida que descubríamos qué película hacíamos. Para el guión que había que escribir, para conseguir una financiación, me imaginé 3 historias que eran, de algún modo, como posibles aproximaciones a Camarón, pero como excusa para filmar historias en presente, como os decía. La primera era la historia de un niño que había nacido el año que muere Camarón. Camarón había muerto en el 92, estábamos trabajando en el 2003 con la idea de filmar en 2004, entonces sería un niño de 12 años, y yo lo que me imaginaba, y todo eran imaginaciones a partir de lo que había visto en los viajes y de lo que había leído. O sea, todo el rato era como un viaje de ida y vuelta entre lo imaginado y lo que íbamos conociendo durante las estancias allí. Pero en ese caso me imaginaba la historia de un niño de 12 años que le cambia la voz y es un chaval que canta muy bien, puede ser un potencial cantador, el futuro Camarón, eso que ya no se dice tanto, pero en esa época todo el mundo buscaba el futuro Camarón, igual que durante años han estado buscando el nuevo Maradona hasta que apareció Messi, y ahora ya es el nuevo Messi, ¿quién será? En esa época era quién será el nuevo Camarón. Y me acordaba de la historia del Potito, que el Potito era un cantador, bueno, es un cantador alucinante, y hizo un disco en los 90 que le dejó la voz tocada en la adolescencia, y estuvo un tiempo hasta que él recuperó la voz y se redescubrió con una voz nueva, que fue complicado. Me imaginaba esa historia.
En el fondo era la excusa para poder filmar a los niños que yo había visto paseando por San Fernando y que se bañaban en el río y escapaban del cole y que estaban, bueno, como niños que me hacían mucha gracia y quería conocerlos. La segunda historia era la historia de una japonesa, como tantas, que viajan a Andalucía a aprender flamenco. Y en el fondo ese personaje era el más parecido a mí. O sea, que yo venía de familia vasca en Gerona, con un desconocimiento absoluto del flamenco hasta muy tarde, y cuando lo descubro es cuando se me abre un mundo. Pero yo venía más bien de esta cultura en la que se decía que el flamenco era una especie de herencia franquista, con toda esa serie de tópicos que se arrastraban, ya os digo, con un desconocimiento absoluto. Y la tercera historia era imaginar la voz de Camarón. Es decir, el primero es un niño que tiene todo el bagaje cultural, aunque no lo sepa, tiene la herencia gitana genética, ahora os contaré por qué no gitana, tiene la herencia genética y tiene la herencia del lugar, tiene la cultura del lugar, pero no sabe que viene de Camarón. La japonesa no tiene esa herencia cultural ni tradicional, pero tiene las ganas de aprender y tiene el deseo. Y la tercera historia era la voz de Camarón, pero que no tiene cuerpo. Y me imaginaba unas grabaciones de Camarón de chaval en las que hubiera su voz y sus amigos músicos pudieran tocar encima. En esa época, poco después de que yo tuviera este proyecto, aparecieron unas grabaciones de Camarón cantando en la Venta de Vargas cuando era un adolescente. Entonces de repente hacía un eco con la primera historia y eran unas grabaciones en las que Camarón cantaba en el bar y alguien lo grabó con un Nagra portátil. Era una grabación no profesional y lo bonito es que se escuchan los camiones, los platos de los camareros, las conversaciones de los clientes, los cubiertos. Y entonces me imaginaba que sus amigos podían trabajar en la mesa de edición intentando filtrar todo ese mundo para dejar la voz limpia y luego poder tocar con él. Pero bueno, es el momento en el que las voces en el Pro Tools o en un programa de edición de sonido se convierten en gráficos, en montañas. Tú ves una voz convertida en algo visual, ¿no? Y puedes llegar a reconocer qué trocito es un plato sonando contra una mesa y borrarlo. Y me imaginaba que sus amigos llegaban a un punto en el que deducían que no tenía sentido todo ese proceso de limpieza porque se estaba perdiendo lo esencial que era ese entorno, ¿no? Entonces, bueno, yo me imaginaba 3 historias, en parte porque estaba empezando a hacer cine y pensaba, cuantas más historias haga, más posibilidades tengo de que una sobreviva y quede más o menos bien. Si 2 me salen mal, pues por lo menos tengo una que aguanta. Y también porque era una forma de aprender a rodar de formas distintas. La tercera historia cayó. En la misma época se estaba haciendo Camarón, un biopic que filmó Jaime Chávarri con Óscar Jaenada de protagonista, y entonces se pusieron como muy agresivos porque pensaban que nuestra película podía ser una competencia y no nos dejaron los derechos de esa grabación de la Venta de Vargas y pues bueno, ya me quedaban solo 2 historias. Y hicimos un casting muy amplio y por eso os decía que no hablaba de herencia gitana sino cultural del San Fernando, porque era un casting abierto. O sea, yo no buscaba un niño gitano, yo buscaba un niño de 12 años que hubiera nacido en los alrededores del 92 y la gracia de ese casting es que cada niño que aparecía era una película en potencia, porque la idea era poder filmar, pues bueno, tenía esta premisa que me imaginaba, pero siempre sabiendo que luego lo cambiaría en función de qué niños conociera. Y recuerdo, por ejemplo, uno de los productores, cuando hacíamos el casting, le gustó muchísimo un niño que tenía esquizofrenia y que nos contaba que Camarón salía de los carteles y hablaba con él. Y pues era una película en potencia. Ese niño tenía una historia increíble, pero yo no me imaginaba esa película, imaginaba otro tipo de color que no sabía cuál era. Y ahí aparecieron unos hermanos, Isra y Cheito, que tenían entonces 12 y 14 años, y lo que les había ocurrido es que su padre había muerto hacía poco y no podían cantar porque estaban de luto. Eso como que hacía eco con lo que buscaba, pero era una historia nueva. Esto es como que explica bastante bien la forma de trabajar que tuvimos. Sobre todo, más allá de esa historia, fue una especie de interés, de ganas de convivir con ellos, de poder pasar tiempo juntos, de hacer una película juntos. Hicimos pruebas con ellos y con más niños. Las pruebas las hicieron fatal, actuaban muy mal al principio. Entonces encontré un chico que actuaba muy bien y empezamos a rodar con todos, sin saber quién era el protagonista.
y el único que lo sabía era Irra, que él tenía clarísimo que el protagonista era él, cuando no lo habíamos decidido a nadie, y poníamos una cámara. Yo me acuerdo, filmamos en el colegio una clase, una situación parecida a la de ahora, y colocamos la cámara aquí en primera fila, y en esa silla de ahí pues llegó Irra y se sentó. Dijo, la cámara está aquí, pues yo voy enfrente. O sea, si yo soy el protagonista de la película, está clarísimo. Entonces, pues bueno, tuvimos que ir asumiendo lo que ya intuíamos, que el protagonista era Irra, y estuvimos rodando esta historia durante mucho tiempo. La intención era filmar cómo un niño se hacía adolescente, cómo cambiaba, y sobre todo cómo le cambiaba la voz. Intentábamos, lo que normalmente en el cine se hace con peluquería y maquillaje o postproducción, era intentar filmarlo en vivo a medida que pasaba. Entonces era un rodaje planificado por etapas a lo largo de varios meses, que no sabíamos cuántos serían. Y bueno, decía lo de maquillaje y peluquería porque en la misma época, cuando luego se estrenó Camarón de Chávarri, que es un cineasta al que admiro y una persona que me cae muy bien, pero y tiene películas que me entusiasman, como El Desencanto o muchas otras, pero me parece un desastre Camarón. Y desde luego no competíamos en nada, porque era una película con mucho tamaño, presupuesto, una película de ficción, narrativa, clásica, y la nuestra iba por otro lado. En fin. Pero sí, cuando la vi, ahora que hablabais de estereotipos sobre la gitanidad, pues recuerdo que me pareció espantoso. Eran temas en los que no había reflexionado nada. No, son temas sobre los que he pensado un poco después, pero cuando me he leído los libros de Pastora o cuando he hablado con gente, pero recuerdo que vi Camarón y pensaba, pero porque él parecía Laura Charante, ¿no? Parecían todos Joaquín Reyes y disfrazados con unas pelucas, que luego recuerdo que me dijeron, sí, es que no han podido rodar con gitanos porque es muy complicado y al final pues era un poco como las películas del oeste que se rodaban en Almería, ¿no? En fin. Entonces, bueno, la vocación a hacer La leyenda del tiempo era rodar una película a lo largo del tiempo. O sea, poder ver la fantasía, más que la vocación era pensar que algún día rodaríamos más. Y entonces con Irra y con Cheito siempre mantuvimos la relación y varios años después hicimos una continuación cuando ya eran adultos. En esta primera película ellos eran unos niños para los cuales todo era posible aún. Y en la segunda película pues ya tenían una vida mucho más estrechada, en la que todos los prejuicios se habían ido confirmando, en las que sus posibilidades sociales eran mucho menores y en las que estaban viviendo pues Irra buscándose la vida, recogiendo coquinas, trapicheando y Cheito de militar en la Marina. Entonces eran como imágenes muy difíciles de datar. O sea, tú ves a Irra en la bahía mariscando y podría ser una imagen de los años 30, de los años 70 o del año 2020, que es cuando rodamos, o 2015. Tú veías a Cheito en el barco con su uniforme en medio de las planchas metálicas y podría ser una película de los años 50, de los 2000. Entonces decidimos rodarlo en 16, que es una textura muy atemporal, que no connota ningún tiempo concreto, más bien algo pasado, y de repente pues aparecía un teléfono móvil o aparecía algo que te dabas cuenta de que la película transcurría en el presente, ¿no? Luego sí que con el tiempo en paralelo, y siempre desde el interés por el flamenco primero y luego por el conocimiento de personas concretas que me han contado sus historias, sí que me han surgido ganas de hablar de temáticas gitanas en proyectos que no han fructificado o que han fructificado, como os contaré ahora. Sí que me imaginaba una película que no he llegado a hacer y que ahora mismo no estoy desarrollando, se ha quedado ahí parada, abandonada. Era una historia de las pragmáticas antigitanas, de todas las leyes que a lo largo de los siglos van ocurriendo, y me imaginaba que podía ser una película sonora. Tenía muchas ganas de hacer una experiencia en la que la sala de cine fuera un instrumento en el que no hay imágenes, en el que estás utilizando el potencial de una sala con el Dolby Atmos, y en el que van apareciendo todo tipo de voces, distintos narradores, collages de sonido de distintas épocas y que van contando pues todas estas historias de las pragmáticas. Y pensaba que era una película pues para hacer con, pues eso, pensaba en Pastora, en Alba Flores, o sea, con gente con la que he hablado, Sonia Agüero, que la he leído, ¿no? Nunca he hablado con ella.
con Isra, con Cheito, con la gente, o sea, que hubiera distintos acentos, eso era importante para mí, que hubiera distintos estratos culturales, en los que tuvieras que de repente no hay, es como ridículo decirlo, ¿no? Pero ahora que hemos hecho el segundo premio en Granada, pues la idea de hay un acento andaluz, no hay un acento andaluz, hay muchos acentos andaluces, y con el acento gitano pasa igual, o sea, como hay, me gustaba que estuviera el acento gitano de Bilbao, el de Figueras, el de Girona, el de San Fernando, el de Sevilla, y gente muy distinta, que en función de su clase social hablan de formas muy distintas y que tú notarás distintas capas y distintas formas de hablar, ¿no? Bueno, era un proyecto que se quedó ahí, en el que luego me preguntaba cómo conseguir sacarlo de la sala de cine. O sea, que como que las posibilidades de una sala Atmos no son las de un podcast. O sea, me gustaba mucho esa espectacularidad que puede tener una sala Atmos, que hubiera momentos muy sutiles, muy discretos y momentos muy espectaculares. Y que pudiera ser algo con vocación popular y que se pudiera trasladar luego a proyecciones públicas, en plazas, en lugares, y que hubiera como otro tipo de circuitos. Pero eso ya empezaba a ser complejo y, bueno, el caso es que nunca se hizo por distintos motivos. Ahora estoy en un proyecto que me propuso Alba Flores, que es un documental sobre su padre, sobre Antonio Flores, y entonces sí que de forma circunstancial pues va apareciendo el tema el tema gitano aparece pues de forma puntual, por ejemplo cuando Rosario Flores o el propio Antonio Flores en entrevistas de la época cuentan cómo habían recibido reacciones racistas toda su vida. Muchas veces sin darse cuenta. Nos contaba Rosario Flores que les pasaba mucho, claro, ellos eran muy transversales. O sea, ellos habían crecido en un entorno pijo de clase social muy alta, en colegios caros, en colegios privados caros, y por su relación familiar tenían pues, acceso a mundos muy distintos, lo cual hacía que pudieran hablar con gente de clases sociales muy distintas, pero que al mismo tiempo fueran los raros en todos los sitios, ¿no? Y contaba Rosario cómo ellos y sus amigos del colegio privado se colaban en una piscina privada, y cómo les pillaban siempre, y como Antonio le decía, pero Rosario, ¿qué has hecho otra vez? Que siempre te pillan a ti, Rosario, que mira, no pillan a ningún amigo más. Y como con los años dijeron, claro, nos pillaban porque éramos gitanos, porque comparado con todos los demás éramos negros. Es que no es que hiciéramos nada, es que entrábamos y nos fichaban en el segundo 3. Pero decía Rosario que de esto nunca llegó a hablar con Antonio porque se dio cuenta después de que Antonio hubiera muerto. Pues bueno, aparecen temas así de forma tangencial, o el hecho de que Antonio se casara con una mujer no gitana, con Ana, o Antonio Carmona con Mariola. Casos de parejas mixtas y que en su momento fueron complicadas por todos los lados, ¿no? Como les costó ser aceptados, pese a que todos ellos reconocen que su estatus económico, socioeconómico, les facilitó mucho la vida, pero que aún así siempre tuvieron movidas. Luego estoy trabajando en una película que se llama Jaleos, que es una especie de historia del flamenco, una especie de 1001 noches, con la excusa del flamenco, para poder contar con un 95% de archivos y un 5% de grabaciones en presente y muchas voces, pues muchas historias del flamenco. Y la película, para que os hagáis idea, pues empieza con Leni Riefenstahl haciendo de bailaora flamenca, ¿no? Existe esta tradición del cine de ficción interpretando a flamencos y flamencas, pues desde Hollywood, desde los cine alemán, desde el cine ruso, desde el cine japonés, desde el cine latinoamericano, que ha dado pie a imágenes extremadamente delirantes y a otras que son de una poética maravillosa. Y a veces hay imágenes que son poéticas y delirantes a la vez, y que me parecen muy, muy interesantes en cuanto a reproducción y transformación de los estereotipos. Y en este caso, igual que Ava Gardner pues hace de gitana flamenca en La Condesa Descalza, Leni Riefenstahl en Tiefland, que es una adaptación de Àngel Guimerà, de una obra de teatro, quizás sea la obra de teatro catalana más representada, pues la filma Leni Riefenstahl cuando están en plena Segunda Guerra Mundial. Y lo que es tremendamente perturbador no es ya el baile de Leni Riefenstahl, sino, bueno, para que os hagáis idea, intento contarlo muy rápido y muy resumido. Tiefland son las tierras altas
que esto empalma con el imaginario de las películas de Leni Riefenstahl, que son estas películas de escaladoras que ligan esa idea de las montañas, el monte puro y la vida pura, con un personaje que baja a las tierras bajas, y ahí es donde aparece todo este mundo del gitano flamenco, y con Leni Riefenstahl haciendo de gitana flamenca, y la figuración, los gitanos que la rodean, son gitanos sacados del campo de concentración y que luego fueron devueltos y exterminados, con la excepción de una doble que pudo sobrevivir. Entonces, bueno, esas imágenes dentro de la ficción llevan inscrito un documento del horror, ¿no? Y más recientemente me propusieron hacer un guión para el documental. Una de las nietas de Chaplin, Carmen Chaplin, ha hecho un documental sobre cómo la familia descubre que Charlie Chaplin era gitano, que eso me parece un descubrimiento clave. Y es muy interesante revisitar la filmografía de Chaplin conociendo esto, sabiendo que él lo conocía parcialmente. Él sabía que una abuela suya era gitana, pero no sabía que era gitano por parte de padre y por parte de madre. Esto lo descubre muy tardíamente. Pues es muy interesante ver la filmografía de Chaplin sabiéndolo, porque los estereotipos del gitano están repetidos una y 100 veces, y lo fascinante es que como él no lo sabía y nadie lo sabía, son estereotipos que nadie decodifica en esa clave, lo cual hace pensar de qué modo alternativo, qué hubiera podido ocurrir si Chaplin hubiera hecho esos estereotipos gitanos en clave de que la gente sabe que lo son. Posiblemente nunca hubiera tenido ese éxito mundial. Pero es fascinante que la persona más famosa del siglo XX y las películas más exitosas del mundo estén hechas por un gitano, ¿no? Eso cambia por completo pues, todos los ciclos y esas notas a pie de página, el cine gitano como una nota a pie de página, ¿no? Es que es troncal, es esencial, ¿no? El caso es que esa película se estrenó ahora en septiembre y me pareció un desastre espantoso. Preferiría que mi nombre no apareciera en los créditos de la película y bueno, podemos hablar después de por qué, pero a modo de resumen, hay un momento en el que entrevistan a una de las hijas de Chaplin y le preguntan por qué. ¿Y tu padre era muy gitano? Y dice, sí, mi padre se ponía muy gitano a veces, sobre todo cuando se emborrachaba, se ponía muy gitano mi padre. Y era como, hostias, ¿de verdad te han dicho esto y lo han montado en una película y les ha parecido bien? En fin, da para hablar del tema. En todo caso, si veis la película, pues pensad que lo que ha aparecido no forma parte de mis intenciones para nada. O sea, no me hago responsable de nada de lo que ha aparecido escrito ahí. Mi guión era otro muy distinto. Y hasta aquí. Muchas gracias, Saki. Pues Pablo, todo tuyo el público. Remata la faena. Hola, pues, buenas tardes. Un momento. Bueno, mi querido Isaac me ha robado con mucha gracia y con mucho tesón, en el sentido de que iba a hablar también de Chaplin, porque, bueno, como siempre decimos, nosotros uno de los más grandes de la historia del cine era gitano, y es un director, actor, músico, ¿no? Y comenzó y representó el cine de la manera más humanista, sensible. A mí me pasó también un poco como dice él, que cuando yo era fan de él también, de alguna manera, mi corto que vais a ver luego es un homenaje al gran dictador. Y la fascinación también me produjo cuando yo empecé a ver sus películas sabiendo que él era gitano, ¿no? Entonces, lo mismo que explica él, ¿no? Dices, coño, sí que tenía esos valores, ¿no? Porque realmente cuando el cine traslada una cosmovisión sobre la identidad gitana es totalmente falsa, ¿no? Nosotros, como siempre decimos, el valor más importante para nosotros es el amor. Crecemos y nos educamos a base del amor, del crecimiento, de compartir, de luchar juntos. Y bueno, pues esos son nuestros valores troncales de alguna manera, ¿no? Yo en esta pequeña charla me había preparado un poco una pequeña conferencia, en el sentido para que, a nivel pedagógico, para que entendamos también el lugar de lo que ha hecho el cine con los gitanos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y bueno, yo brindo una película, o sea, vosotros cuando se os viene la palabra gitano a la cabeza,
¿qué es lo primero que eso os viene, no? Pues se puede venir flamenco, sensualidad, exotismo, pero acto seguido viene marginalidad, delincuencia y engaño, ¿no? Pues bueno, pues esta cosmovisión cosificada se ha construido a lo largo de los siglos, durante 600 años, y uno de los partícipes de reforzar estos arquetipos aquiescentes es el cine. Y el cine español, por supuesto, ¿no? Entonces, partamos de qué es el cine, ¿no? El cine es una herramienta, aparte de un arte, pero es una herramienta pedagógica muy potente, ¿no? Y que ayuda a sensibilizar, a empatizar, a ponerte en la piel del otro, a mostrar mundos donde nunca has estado y sobre todo a sensibilizar. Pero también es una herramienta de propaganda, ¿no? Y eso se ha utilizado muchísimo, ¿no? Fíjese cómo se ha utilizado en la historia del cine, que nos han vendido un genocidio, el genocidio americano con las películas de indios y vaqueros, ¿no? Nos hemos creído durante tanto tiempo que los indios eran los malos y los vaqueros, o el séptimo de caballería, que en este caso podría ser las SS, eran los buenos, ¿no? Pongo en este valor el potencial que tiene lo que es el cine, ¿no? Pues con los gitanos nos ha pasado un poco eso, ¿no? O sea, por supuesto hay excepciones, por supuesto, gracias que tenemos aquí también a Isaac, hay gente que es fuera de esto, que tiene esa sensibilidad, pero lo que intento es también provocar una reflexión que cada vez que uno, como artista, y es verdad que la ficción, tú tienes que sentirte libre, pero cuando hablas de determinados temas debes conocer los transcursos, los recorridos, de quién hablas, lo que puedes producir y reproducir, ¿no? Porque estamos en la ficción, por supuesto, hay una libertad de construcción, pero muchas veces peca cuando se trata de minorías, ¿no? Y se va muchas veces a la morbosidad y muestra un realismo estético que difiere de la diversidad general o de la realidad. Y eso afecta muchísimo a una minoría. Y antes de entrar en el cine, quería deciros, ¿por qué? Os he preguntado por qué se han perseguido siempre tanto a los gitanos. ¿Por qué la historia del mundo ha perseguido a los gitanos? Bueno, yo tengo mi teoría, ¿no? En primer lugar, basémonos en que la historia de los gitanos, todo el mundo dice, los gitanos vienen de la India y, bueno, pero no somos indios, o sea, los gitanos que salen de la India son indios. La construcción étnica del pueblo gitano se construye en Persia y en el Peloponeso. Y de ahí tenemos, ¿cómo averiguamos eso? Por el tema del lenguaje del romano, que tiene, por supuesto, tienen palabras del sánscrito hindú, pero también del armenio, del griego y tal. De ahí viene lo de Juan de Egipto Menor, que Egipto Menor se llamaba a una peninsulita del Peloponeso, que era el Egipto Menor por el tema del tema del comercio, ¿no? Entonces, esta construcción, partamos de esto, ¿no? Partamos de que el pueblo gitano es la minoría más grande de Europa y es europea, netamente europea. Cuando llega a España en el 1425, bueno, pues tienen un salvoconducto de peregrinación que durante 50 años les valió. ¿Y qué pasaba? Que era un grupo de gitanos donde toda la gente fascinó con ellos porque en su mayoría eran músicos, gentes del circo, pitonisas, herreros, fuimos los creadores del mundo freelance. Nosotros éramos freelance. O sea, antes no habían freelance. Entonces, claro, al principio, por nuestros oficios y nuestra forma itinerante, caímos en una época donde realmente había una convulsión, que estaban pasando desde la Edad Media a la Edad Moderna, ¿no? Y entonces estaban empezando a crecer los imperios y a homogeneizar a la gente a través del catolicismo y a través de las monarquías absolutistas. ¿Qué pasaba? Que el tema de los gitanos era una cosa que no podían controlar. De hecho, en la parte de muchos hombres de las cortes y tal, se enamoraban de
de estas mujeres, porque eran bailarinas o las trapecistas y tal, y porque las veían, pues aparte de ser bellas, como con muchísima libertad, ¿no? Y que no tenían nada que ocultar, o sea, no eran unas mujeres sometidas como sus mujeres, o directamente, pues lo que hablábamos antes, ¿no? La literatura las trata de libertinas y ahora nos tratan de machistas, por ejemplo, ¿no? Cuando todo eso se ha transformado y ha sido lo contrario. Pero, ¿qué pasaba? Que no se podía controlar, esto era antisistema. Por tanto, en ese momento, y esto va a sonar porque ahora también tiene mucha asimilación con la inmigración, fuimos los chivos expiatorios. Aquí, al estar itinerando, íbamos por los pueblos, íbamos a las afueras y cualquier hurto, cualquier historia que pasara, se echaba las culpas a los gitanos. Estábamos en un momento histórico donde había toda esta convulsión política y social, donde había mucha pobreza y había que darle un culpable al pueblo. Y ese culpable tenían que ser los gitanos. Por tanto, empezaron todo este tema de estigmas hacia los gitanos. ¿Qué pasaba? Que los gitanos hemos sido un pueblo resiliente, resistente, y hemos luchado por nuestra libertad. Por tanto, podremos decir que somos liberales, ¿no? La libertad para nosotros era muy importante, ¿no? Y nosotros no ambicionábamos más que ocuparnos de nosotros mismos, por supuesto, haciendo nuestros trabajos y contribuyendo a la comunidad, pero dejándonos nuestra libertad, ¿no? Eso en ese momento no podía ser, porque lo que querían las cortes y estas monarquías y la burguesía de ese momento es que tus oficios fueran a través del vasallaje y tú trabajaras para el siervo, ¿no? Para el duque, para todo esto, ¿no? Y bueno, para no meterme tanto en la historia, porque si no me van a sacar tarjeta, pues bueno, ahí empieza un poco esta persecución, ¿no? Y pasamos de ahí, de todo esto que se tira por lo menos los 3 primeros siglos, después sigue estando, hasta la Gran Redada, que esto fue ya, que bueno, imagino que habéis escuchado, que fue el primer intento de genocidio físico. Bueno, yo creo que fue un genocidio realmente, no fue un intento, fue un genocidio, ¿no? Porque nosotros hemos sufrido un genocidio físico y cultural, ¿no? Por eso yo ahora cuando dicen traje de flamenca, no, es traje de gitana. No digamos más traje de flamenca, dejemos traje de gitana, nos querían quitar. Toda esta historia era como, no se puede hablar de los gitanos, ¿no? Los gitanos significaba marginal, los gitanos era un adjetivo peyorativo, ¿no? Y ahí viene nuestro señor querido escritor Miguel de Cervantes. Este hombre que trabajaba para las Cortes, dícese que que él estaba enamorado de una gitana, pero que ésta le dio calabazas. Y entonces, en su ira, escribió La gitanilla. Y os voy a leer, que imagino que algunos la habéis leído, ayer seguramente se leyó, lo que pone en el prólogo del libro, que es para esto lo dice totalmente en serio, ¿eh? Dice, parece que los gitanos y gitanas solamente nacieron en el mundo para ser ladrones. Nacen de padres ladrones, críense con ladrones, estudian para ladrones y finalmente salen con ser ladrones corrientes y molientes. A todo ruedo. Y la gana de hurtar y el hurtar son en ellos como accidentes inseparables que no se quitan sino con la muerte. Bien, uno de los más grandes escritores del siglo de oro, ¿no? Tú imagínate si esto ya permanece para los siglos de los siglos, la historia de la historia, ¿no? De aquí ya, pues bueno, esto empieza a... Ya hay un primer sello ya en la cultura como tal, pues marcando este estigma, ¿no? De gitanos, ladrones, engaño, tal, ¿no? Que no quiere decir que no hubiera hurtos y ladrones, pero que seguramente fueron unos pocos y todos señalizaban a que eran ellos, ¿no? Después hay muchas otras cosas, lo que pasa es que quiero pasar al cine, de que claro, que luego intentos de asimilación fueron continuos, ¿no? Hubo un momento en Carlos II que solamente le dieron 41 pueblos para que pudieran vivir los gitanos. Y todos en Andalucía, si se salían de ahí, tenían la potestad cualquier persona de matarlos, si se escapaban de sus casas o se iban a otros pueblos, ¿no? Todo esto por el miedo de que no podían itinerar.
no podían al final. También hubo otra ley que solo les permitía trabajar en el campo. Entonces, cuando tú te preguntas, ¿qué los gitanos no se integran? Perdón. O sea, si tú has estado todo el rato quitándome el porvenir y quitándome y aquiosándome en un constructo social marginal, ¿no? Por tanto, eso nos condenó en los siglos hasta ahora a ser pobres, a estar en los lados marginales, ¿no? de la sociedad. Bueno, todo esto se construyó incluso hasta el franquismo, donde ya de alguna manera hay documentos internos de la Guardia Civil donde hay detalles concretamente para que se fijaran concretamente los gitanos, y es la ley famosa de vagos y maleantes, que eso estuvo hasta el 1978. Por tanto, siempre hemos estado perseguidos. Pero pasemos al cine. En el cine español, pues claro, empieza de una manera un poco más tardía, pero bueno, en los años 50, que es cuando comienza un poco el cine folclórico, ¿vale? Pues bueno, claro, lo que hablaba antes en la compañera, ¿no? Pues el tema del flamenco y tal, pues era una buena proyección y una buena bandera para enseñar fuera, ¿no? Y entonces, pues se inventó un poco el cine folclórico, perdón, y tenemos dos películas claves, luego hay muchísimas más, ¿no? Pero donde se plasmó un repertorio de estereotipos que proyectaba una imagen de los gitanos pues como un colectivo de individuos perezosos, ladrones, supersticiosos, dados a la sensualidad y a la lujuria, ¿no? Y esta película son Morena Clara y La danza de los deseos. Aparte hay más, ¿no? Pero bueno, pongo estos dos ejemplos. Pero estas dos películas muestran un mecanismo de exotización y de criminalización hacia los gitanos, ¿no? Por un lado, explica la lógica, el acuerdo de la lógica del distanciamiento cultural de una sociedad mayoritaria a otra, a la minoría, y un resultado con el resultado lógico de la condición moral desviada, ¿no? A nosotros los gitanos como que son gente antisocial, ¿no? Como gente que no se integra, lo que hablábamos antes, ¿no? Y por ello, este cine folclórico, pues las figuras payas juegan un papel ambivalente donde aparecen simultáneamente el hostigamiento y al mismo tiempo la benevolencia, ¿no? Pero ¿qué pasa? Recordar que esa benevolencia viene a través también de otro vasallaje, que es la domesticación de esta gente a trabajar en una casa de unos señores ricos y estos les prestan ayudas para salvarlos, ¿no? Un poco son las familias benefactoras. Por tanto, otra vez vemos lo que he explicado al principio, ¿no? El poder de asimilación del etnocentrismo, de alguna manera, al pueblo gitano, ¿no? Y luego ya empieza la década de los 60, que es finales sobre todo de los 50 y tal, donde sí que nace un nuevo cine, a través también, bueno, hay una revista muy famosa que salió en la Segunda República, que era el Nuevo Cine, donde, bueno, pues ahí se empezó a conocer el neorrealismo italiano y bueno, pues ahí también surgieron directores como Carlos Saura, Mario Camus y bueno, quiero puntualizar que luego hubo, pues sí, estábamos todavía 7 adelantos, todo esto, pero hay una película también que para mí también es un punto de inflexión, que es la película de Mario Camus, de la película se llama Viento de Solano, ¿no? Viento de Solano, pues sí que produjo rupturas cinematográficas con el cine folclórico, ¿vale? Ya no veíamos tanto, pues eso, ¿no? El tema musical, el baile, y bueno, si no habéis visto esta película, la protagoniza Antonio Gades, pero empezamos a ver una construcción de un arquetipo gitano como el eterno criminal fugitivo, ¿no? Y con este arquetipo de personalidad inmoral, desviada, que es lo que estamos viendo otra vez con la antisocial,
que vive siempre a los márgenes de lo prohibido, ¿no? Apegado a una vida trágica, en resumen, un camino empedrado de vicios y pecados. Entonces, ¿qué nos construye esto? Nos vuelve a construir un arquetipo que es el gitano maldito. El gitano maldito, esto se traslada ya a cines mucho más actuales, ¿no? Ya nos vamos al 2000 con el cine como Gitano, por ejemplo, de Arturo de Pérez Reverte, que yo no he sido capaz de verla entera, o sea, la tengo que quitar porque es como algo que me produce vómito, con perdón. Adiós, que sí que es una buena película. O sea, Paco Cabezas lo considero un director de cine, pero con determinadas variaciones, pero seguimos en esta construcción de gitano maldito. Quiero llegar a una conclusión. ¿Quiere decir que no se puede hacer este tipo de cine? Sí se puede hacer este tipo de cine. Pero hay que tener una conciencia y una responsabilidad en que, aunque tu trama principal sea esta, podrías poner, por decir un ejemplo, personajes que rompan este estereotipo. Es decir, tenemos este personaje gitano que está en las 3000, tal cual, pero, por ejemplo, pues uno de los policías, el bueno, o la chica, o el tal, es gitana también, ¿no? O el abogado, o el... ¿Sabes? Entonces ya estás mostrando un poco una diversidad menos cosificada a la que siempre estamos como gitano marginal, prohibido y antisocial, ¿no? Y después de estas construcciones que se sigan haciendo, el año que viene van a hacer otra, y esto va a seguir siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque es igual que, por ejemplo, cuando dices los colombianos y tal, es que siempre hacen de narcotraficantes, pero claro, Colombia es un país, o los gallegos, siempre hablan de narcotráfico, pero es que los gallegos se muestran de muchísimas más cosas de ellos, pero es que nosotros siempre se muestra lo mismo, no solamente en el cine, en la prensa, en la literatura, en la televisión, por tanto, es una cosmovisión totalmente sesgada, ¿no? Por tanto, nosotros de verdad, o sea, yo cuando veo una película con temática gitana, y pueden hablar mis primas que están aquí, vamos temblando. O sea, la vemos acogiéndonos así, dice, a ver cuándo viene la racistada. La gachona. ¿Sabes? Porque es así, o sea, entonces, ¿qué quiere decir con esto? ¿Que no se puede hacer este cine? Sí se puede hacer, pero sí que me gustaría crear alianzas, o sea, decir, a mí me encantaría que me llamaran, oye, Pablo, ¿tú qué sabes? O sea, ¿alguien puedes colaborar con nosotros en la película? Decirme cómo podemos organizar, de ayudante, de lo que sea, o simplemente mostrando ese interés de investigación para por lo menos hacer algo constructivamente, de alguna manera, diverso, ¿no? Quiero poner otros dos ejemplos que no se me escapen. Bueno, después del mundo de Gitano Maldito, ahora pasamos también a otra construcción que se ha hecho. 5 minutos, ¿no? Vale, que es Carmen y Lola, ¿no? Antes mis compañeras estaban aquí. Bueno, pues Carmen y Lola, la habéis visto, imagino. Bueno, sabéis de lo que trata, ¿no? Pues de una pareja de lesbianas, gitanas, que bueno, pues que su familia le impide, porque, bueno, pues trata de la homofobia y de que el machismo del mundo gitano. Pero lo peor de la película no es esto, tú puedes hacer una historia de amor, yo la veo sin prejuicios, y es bueno, es una historia de amor y tal, pero yo sé quiénes somos los gitanos. Pero alguien que no sabe quiénes somos los gitanos dice, joder, o sea, cómo son de machistas, de cerrados, de homófobos, ¿no? Y yo me acuerdo que esta película sí que pidió asesores, pero se los pasó todo por el lado, ¿sabes? Porque dices, tú puedes contar la misma peli y poner... Y te das cuenta en esta película, es decir, todos los personajes que salen en esta película, hombres, están maniqueados, son malos, son machistas, tal. Y eso no es una realidad. Es decir, me puedes decir lo mismo, pero puede haber alguien conciliador, alguien que se acerque a ese personaje. Puedes también decir que, porque existe, que hay asociaciones LGTBI gitanas, aunque no sean la trama principal, si simplemente lo puedes hacer de pasada. Ya me estás rompiendo esta construcción tan cosificada de lo que es la homofobia, que es algo transversal, ¿no? Pero no solamente se queda aquí esta mujer, luego se coge y se lo pasa a los chinos. Pregunten a la comunidad china cómo se sienten los chinos representados con esa película. ¿Ustedes ven esa película y sacan algo nuevo sobre los chinos? No, simplemente están
justificando los propios prejuicios que tienes tú sobre los chinos. Por tanto, y ahora coge la academia y le da un premio a esta señora y luego tiene entrevista diciendo, sí, muy bien, así tienes que denunciar estas cosas y los marcas en el cine social. Eso no es cine social. El cine social es cuando tú haces un cine que promueve y empatiza y beneficia a la comunidad que estás mostrando. Si tú estás perjudiciando a la comunidad que estás mostrando, no, eso no se llama cine social, ¿no? Por tanto, quiero decir, para terminar, ¿se puede hacer cine con estereotipos? Sí, pero se tiene que tener una responsabilidad, un pensar que la cultura y el cine pierde cuando se mira solamente a través de hacer los estereotipos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, pues ahora tenemos... Bueno, después vamos a hacer unas proyecciones. Como el tiempo es justo, no vamos a proyectar ninguna película completa y hemos tenido que hacer ahí una selección y vamos a poner un extracto, no la película entera de Isaki, de La leyenda del tiempo, y vamos a poner 2 cortos. Me alegro verte, que es dirigido por Alba Flores, Nuria Well, y el de Pablo, ¿no? También, el del gran dictador. El de Paloma, como en la película entera no la podíamos poner, pero ha presentado su investigación y os invitamos también a verla, sobre todo a verla ahora que tenemos todas estas reflexiones, ¿no?, en torno a los gitanos. Pero antes de las proyecciones, pues teníamos este ratito de coloquio, bueno, pues para compartir y dialogar algunas de las ideas que se han expuesto en la mesa. Y perdón, es que ya habla, me interrumpe. No, pero ahora tenemos un coloquio de debate de la mesa. Bueno, pues hay gente que quiere decir algo, vamos a dedicarle 10 minutitos, un poco de flexibilidad, y después de la película pues hacemos el Cineforum, ¿no? Pero aquí han salido ideas que... Sí, me he acordado de una cosa mientras hablabas, Pablo, que era cuando empezaba a trabajar en La leyenda del tiempo con Irra y con Cheito, como Irra todo el rato me insistía en hacer una película como las del Torete y el Vaquilla. Claro. Que eran sus referentes. Bueno. Que yo pensaba, ostras, ¿cómo puede ser que un niño de 12 años en el año 2004 sus referentes sean estos? O sea, me sorprendía muchísimo. Y tenía ganas de hacer una película con persecuciones y tiros. Y luego me he acordado, lo que decías al final, que el otro día escribí un artículo hablando de la necesidad de que aparezcan justamente en las ficciones pues actores negros, gitanos, otras razas, inmigrantes, haciendo de doctores, de médicos, de profesores, de lo que sea. Y me he acordado pues, de un actor español gitano que ha hecho todos estos papeles. Lo que pasa es que nadie sabe que es gitano. O sea, como un actor gitano en el armario y piensas en su carrera y pues hubiera sido muy distinta. Si la gente hubiera sabido que es gitano, pues es que su carrera hubiera sido otra, porque es que en el momento que lo sabes dices, bueno, claro, es que físicamente responde a los estereotipos, pero como nadie lo ha dicho nunca, pues ha tenido una carrera riquísima en papeles. No, si él no ha querido decirlo, no lo voy a decir yo. Está en el armario étnico, que la ha llamado Sandra esta mañana, en el armario étnico. Sí, Alba, sí, por favor. Muchas gracias a todos por habernos hecho esta exposición. Tenía una pregunta para Paloma. Nos has llevado a través de la carrera de Antoñita, pero me ha faltado un poco saber cuál es tu posición, tu análisis sobre la figura política, qué significa Antoñita en el tiempo que ella vivió. Entonces me gustaría saber como directora qué opinas sobre cuál es tu posicionamiento sobre ello. Sí, un poco la propuesta era precisamente eso, porque yo tengo la impresión de que es que cae sobre su propio peso, ¿no? Y entonces es muy... bueno, yo creo que Antonia tiene varias características, siendo mujer, gitana, sorda, pobre, ¿no? Que yo quería crear este contraste, ver en el entorno que se movía de la burguesía, ¿no? De otros artistas, porque para mí, o sea, mi trabajo empezó desde la admiración hacia su trabajo, porque realmente
me transmitía muchísimo y me inspiró muchísimo. Entonces, el ver cómo todos estos artistas, casi siempre hombres, ¿no? Miró, Dalí, Cocteau, son admirados, son elevados a la altura de genio, ¿no? Y son personas pues, que eso, son aceptados por todos como artistas, están en los museos. Yo quería que contraponer a Antonia, que sí, que compartía espacio, compartía lugar, compartía tiempo, compartía talento y genio, pero sin embargo cada noche se iba a dormir a su barraca en el Somorrostro, ¿no? Entonces quería como dejar esa imagen. Yo no, o sea, no me considero o sea, explicar por qué. Hay tantos elementos, o sea, porque yo qué sé, hay que cambiar la educación, hay que cambiar el cine, hay que cambiarnos a nosotros. Veamos estos ejemplos, pero hay algo que no está funcionando. Es porque sea mujer, pobre, sorda, pues probablemente sí, porque ellos son todos hombres bien posicionados, que consideramos genios, que consideramos validados para explicarnos lo que es arte. Yo creo que ella estaba igual de validada para ser considerada artista, para mí lo es, como todos los demás, pero sin embargo, pues sigue en su casa de Santa Coloma viviendo con gran precariedad, ¿no? Eso es lo que yo quería exponer y es lo que pienso más allá de los juicios que podamos hacer. No sé si te he contestado. Rompedora de lo que significa ser mujer gitana, ¿no? En Sí. aquellos tiempos, Sí. Vistiendo de pantalón, cogiendo posturas igual que eran más masculinas, llevándosela a lo suyo, saliendo fuera de España, manteniendo a una familia, que muchas veces se dice, ¿no? La mujer gitana es sumisa al marido, se ve otra figura, ¿no? De lo que es ser mujer gitana con todas las condiciones que ella tenía. Entonces, para mí es importante resaltar esa parte, ¿no? que tiene Antonia como directora, decirlo, ¿no? Claramente cuando se hace una exposición sobre la vida de esta mujer hay que resaltar esos valores positivos que ha tenido esta niña o esta mujer a lo largo de su vida. Entonces me parece una figura transgresora total de todas las normas sociales que han sido impuestas a lo que significa ser mujer gitana. Entonces, claro, por eso la he querido presentar así, ¿no? Es que solo su imagen ya transmitía una gran personalidad, ¿no? O sea, ya estaba definiendo, lo primero que me transmitió a mí es el poder, que es un icono feminista, obviamente. Y era la que mantenía a su familia. Sin embargo, estaba rodeada de hombres que la usaron, y luego quedó cuando dejó de tener valor, pues ha seguido, pero no solo por esos hombres que la rodeaban, sino por la sociedad en general, que no ha validado su figura como gran artista y genio, que es como los demás, ¿no? por ser gitana, ¿no? Perdón por no explicarlo más, pero es que también, o sea, yo creo que tampoco no quería hacer ese tipo de juicios, ¿sabes? Creo que cada uno quiero dejar mi intención era dejar la información y que y crear el lugar para la reflexión, ¿no? Un poco era la intención. Bueno, pues muchas gracias ante todo. Y yo quería preguntaros cuál es vuestra opinión respecto a la adaptación de obras literarias al cine, por ejemplo, en el caso de Carmen de Mérimée. Por un lado, desde mi punto de vista, yo considero que hacen mucho daño porque perpetúan una serie de estereotipos a lo largo del tiempo.
Y por otro lado, hace poco salió, bueno, en 2022 salió una nueva adaptación de Carmen de un tal Benjamín, la que Carmen era una chica mexicana y consigue saltar la frontera a Estados Unidos. Y entonces, claro, quería saber vuestra opinión porque en este caso como que se borra, bueno, como que no, se borra directamente el personaje de la gitana. Entonces quería saber cuál es vuestra proposición a la hora de adaptar obras literarias en la actualidad. Puedo contar una sensación que tengo yo que me pasó con la novela y bueno, con las películas que no he visto esa, pero viéndolo desde una perspectiva, te lees la novela y estás todo el rato justificando que Carmen sea asesinada, ¿no? Que al final es una violencia de género y un asesinato a una mujer, porque justifica, pues eso, ¿no? Que era una mujer que estaba casada con otro, que era libertina de alguna manera, y entonces me quedaba durante años y siglos, ahora ya tenemos más conciencia, pero tú ves esa película con la educación y con el aprendizaje que tenemos ahora y eso habla de la violencia de género completamente, ¿no? O sea, y me flipa que como es un tema de los gitanos, o sea, que no me acuerdo con la versión que vi, que es la de que está en Vega, Vicente Aranda. De Vicente Aranda. Esta fue la que yo estuve viendo y claro, la película, entonces al final además, o sea, fíjate tú cómo es que el final no muestra la muerte de él, ¿no? Se corta ahí, de que bueno, lo van a asesinar y todo es el... Pero de alguna manera la sensación que te queda es pobrecito lo que ha sufrido, ella mereció morir, ¿no? Por tanto, creo que historias como esta con temática gitana hay unas cuantas. Y las adaptaciones siempre, pues bueno, o sea, tú puedes tomarte libertades, ¿no? Pero sí que es verdad que también hay una literatura racista. Y esa literatura para mí es racista. Pero entonces, ¿cómo se reinterpreta la obra sin alejarse de ella? Bueno, yo me acuerdo cuando leí Carmen la primera vez, y la última de hecho, Carmen de Mérimée, pues ya conocía el mito de Carmen. Entonces, al leer el libro me quedé de piedra porque me parecía evidente que el personaje que traía el malfario y el que arrastraba consigo la fatalidad era el pelotari vasco. O sea, de hecho, antes de que llegue a ver a Carmen, ya viene de que había habido un asesinato. O sea, el que allá donde llega arrastra la tragedia es el vasco. O sea, es como, ¿por qué le cargan la culpa a Carmen, que es una víctima más? Eso está en el libro, aunque no sea la intención de Mérimée. Pero sin quererlo, el libro dice eso. Luego, me parece maravilloso como síntoma de una iconografía que dura y perdura. O sea, tú puedes agarrar las adaptaciones, un poco en Jaleos estamos haciendo eso, puedes agarrar las adaptaciones de Carmen, algunas explícitas y otras que son variaciones con otros nombres, y son arquetipos que se repiten una y otra vez pues llevan 120 años repitiéndose, y puedes montarlas, cambia la textura, cambia la emulsión, cambian los actores, pero son los mismos encuadres, las mismas tipologías, y es increíble que perduren. Entonces, igual, una cosa es abandonar ese referente y la otra es reutilizarlo para señalarlo, ¿no? Y ponerlo en contexto. Por ejemplo, yo soy de un pueblo en Bañolas donde lo que había era un museo decimonónico de taxidermia, de un taxidermista, en el que todo eran animales disecados, y había la sala del hombre en la que había muchos fetos, momias, y lo más famoso que es el negro de Bañolas, ¿no? Un negro disecado con una lanza que tiene una historia increíble. Entonces ese museo intentaron transformarlo, lo han convertido en un museo de ciencias naturales, intentando que sea un museo del siglo XXI, y es un fracaso absoluto. Es un desastre de museo. Bueno, un desastre, no sé. Para mí sería mucho más interesante enseñar un museo del siglo XIX y ponerlo en contexto y explicar, hostias, que pensaban así, y era la forma que tenía la gente de esa época, algunos con buena intención de conocer mundo y otros por lo que fuera. Pero para mí, como intentar encapsular esas películas y explicar lo que son, me parece una forma pues igual más provechosa y fructífera que intentar hacer una adaptación nueva, que no veo qué sentido tendría ahora mismo. En el monólogo de Silvia que vimos ayer, yo no sé si lo ves,
ella lo propone, o sea, ella dice cómo resuelve esto, dice, llevan 200 años matándola, dice, y sin mirada crítica, o sea, no quiere decir que no se vuelva a reproducir, sino que se haga en un contexto y una crítica, ¿no? Ella en el monólogo tiene esa frase. Siguen matándola sin crítica. Lo que queremos es que haya la crítica, ¿no? Que no rompe la obra. Yo creo que yo ahora estoy escribiendo una conferencia así para Amsterdam que se llama Del mito de Carmen al feminismo romaní. Y algo que también habla con las primas de gran parte de la fascinación que crea el mito de Carmen, ahora lo creamos las activistas gitanas, ¿no? Sí, es verdad, esa mirada con la que se ve Carmen, ¿no? Ya no es Carmen, ahora es la activista gitana ahí que rompe los estereotipos y se levanta contra su contexto, ¿no? Y ellos esperan de ti que cumplas ese fetiche, ¿no? Que tienen en la cabeza. Nosotras intentamos seguir siendo activistas gitanas y feministas, pero hacer la crítica a eso, porque fascinan tanto. Ellos me preguntan, esto me estoy colando yo aquí hablando, pero ¿no? Cuando te coges el micro, ellos quieren escuchar la historia de Carmen, te preguntan, ¿y a ti tu padre te dejó estudiar y lo tuviste muy difícil? Quieren la historia épica donde tú rompes, quieren la peli, donde tú vas rompiendo todas las cadenas que tienen a tu alrededor y te eriges tú sola, ¿no? Como activistas, ¿no? Al final están mitificando otra vez una parte del salvajismo, ¿no? De la épica que rodea a las mujeres gitanas, aunque ahora se disfrace de feminismo, ¿no? No sé si esta idea la ha encajado bien, pero... O sea que si os parece un modelo inspirador, pero para darle la vuelta. O sea, como patrón sirve. Sí, ¿no? No, os pregunto. ¿Lo de Carmen? Bueno, una de las cosas que hablen también las primas, pero una de las cosas que el mito de Carmen, cuando hablamos de feminismo romaní, decimos, si Carmen leída hoy es feminista, ¿no? Precisamente algo que ha dicho Pablo, se representaban de libertinas lo que hoy leemos, porque entonces el estereotipo de mujer que había que hacer era la perfecta casada, sumisa, sin vida pública, en tu casa y subyugada al marido y a los hijos. Eso es el modelo ideal en el siglo XVIII o el siglo XIX, ¿no? Cuando en el siglo XX la mujer se incorpora al mercado de trabajo y el ideal de mujer es otro, ¿no? Bueno, frente a ese ideal que es contado decimonónico, se presenta a Carmen como lo contrario, como lo que no hay que ser, ¿no? Es la mujer que tiene vida pública, dueña de su sexualidad, se acuesta con quien quiere, seduce, gana dinero públicamente, no tiene sometimiento a un hombre, y ese es el contraideal en ese momento histórico de lo que hay que ser, que lo representa la gitana, ¿no? Hoy, con la incorporación de la mujer al trabajo, que el ideal de mujer es otra, ¿no? El ideal que se espera es dueña de tu sexualidad, con vida pública, no en tu casa, sin ataduras de maridos ni hijos que te impongan ni padres. Entonces el estereotipo hoy de la mujer gitana ya no es Carmen. El estereotipo es una mujer vestida de luto, muy religiosa, muy conservadora y subyugada a su marido y a sus hijos, ¿no? Lo que aquí quiero decir. Que eso además, bueno, pero termine. No, que la mujer gitana, bueno, los gitanos en general, la mujer gitana se representa siempre como el contraideal, claro, porque representar a la mujer gitana hoy como Carmen, es que eso es feminista, ¿no? Una mujer que es dueña de sí, de su dinero, de su cuerpo y de sus decisiones. Vale, no se puede representar a la mujer gitana. El imaginario hegemónico no le vale esa imagen de la mujer gitana, porque entonces ya no estaríamos aquí hablando de antigitanismo y estaríamos haciendo una jornada sobre filosofía, no sobre estas cosas. Lamentablemente no sé sí, si sobre todo añadir que, como habéis contado cuando la historia, ¿no? Nosotros hemos sido el chivo expiatorio de la sociedad, de todas las miserias de la sociedad, se nos han echado a nosotros las culpas. Cuando nosotros éramos los liberales, los que encontraban la libertad, nos tenían que adoctrinar, asimilar y encerrar, ¿no? Y cuando ya salió la sociedad, claro, nosotros ya nos han adoctrinado. Entonces ahora la religión ha hecho su efecto, ¿no? Y ese adoctrinamiento ha hecho su efecto, ¿no? Porque nosotros, todo este tema de sumisión y todo esto viene de la religión. Y siempre hemos sido un pueblo como muy espiritual, ¿no? Y en ese sentido, pues ahora mismo, entre eso y un cierto sector, ¿no? Que por cierta clase social, pues se agarra muchas veces a estos temas de religión que te hace al final pues tener este adoctrinamiento que a otra gente pues en la sociedad de ahora ha roto, ¿no? Pero nosotros antes de ellos ya éramos así, ¿no? Por tanto, siempre nosotros vamos a estar, y este ejemplo lo veis ahora
A mí me encanta compararlo con lo que está pasando con la migración, ¿no? O sea, si estáis viendo, ¿no? Toda la propaganda, todo esto es como la migración te va a quitar el trabajo, la migración te roba, la migración es delincuencia. Pues un poco parecido y mayor fue con los gitanos, ¿no? Por tanto, veis toda la manipulación que esto lleva. Y al final, lo que os digo, o sea, los gitanos, o sea, a mí me encantaría hacer cine gitano, con incluso, hombre, contigo me encantaría también, ¿no? En el sentido de crear alianzas, porque a mí muchas veces lo tengo muy jodido. O sea, yo llevo luchando para hacer una película. O sea, el tema, o sea, a mí mismo, que me siento medio privilegiado, he tenido que luchar muchísimo, demostrar muchísimo. Sigo sufriendo un microracismo, ¿no? Solamente con la pregunta, dice, ¿pero tú eres gitano de padre y madre? Porque no se esperan que tú seas de padre y madre. Pues sí, pues soy de los 4 costados, vengo de una familia humilde. Ahora me está costando la vida. Yo he trabajado, sobre todo en el mundo de la publicidad. Me consideran como, vamos, eso es lo que dicen ellos, ojalá, digo, el sorrentino español, digo, ojalá, por favor, ¿no? Y muchas campañas me han cogido como un icono de lo que he hecho de la imagen española, que no deja de ser gitana, llevándolo a un punto de vanguardia, y me han cogido siempre marcas de lujo, todo este tipo de historias, ¿no? Y cuando... ¿Qué pasa? Que solamente me llamaban para cosas, digo, pero es que claro, con esto me sale un spot una vez al año. Digo, yo quiero hacer un Burger King, que también lo sé hacer, es fácil. Pues nada, nunca no, pues parece que la publi, las campañas y tal son también muy cuadriculados y solamente he hecho ese tipo de cosas. Y cuando empiezo a hacer cosas, porque claro, yo he tenido que demostrar, digo, yo quería decir, yo siempre he dicho que era gitano, pero nunca había hecho cosas con temática gitana para que no me etiquetaran ya como el director de cine gitano, tal y cual, porque ya es como, además tengo un tío mío que es director de teatro y dice, cuidado que te meten aquí y ya no sales de ahí. Pues efectivamente, hice un corte, hice unos documentales, no sé cuánto, y ya pataclac, ¿no? Y ahora encima me pasa lo curioso, que también, siendo gitano, tampoco me llaman, ¿no? Y por tanto, sufres discriminación, estés donde estés. Y eso duele, porque a mí además me gustaría, o sea, la gente que no tenemos, por eso lo hablábamos antes con las primas, necesitamos crear alianzas con gente que cree en nosotros, con la propia, la industria cinematográfica. Es una industria que no es igual que escribir un libro, necesitas unos presupuestos, necesitas un apoyo de un productor, necesitas un equipo amplio de gente que tienes que, de alguna manera, que apuesten por ti, ¿no? Si no, es muy, 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 muy difícil, ¿no? Por tanto, ahí estamos y hay más cineastas también, sobre todo en Europa, y yo, por ejemplo, pues estoy intentando luchar para hacer mis historias, pero claro, es muy difícil que haya alguien que diga, venga, apuesto por ti, ¿no? Porque todo esto también conlleva a que tú no eres una persona que vienes de una familia rica, que te puedes estar un año escribiendo, que muchas cosas, ¿no? Por tanto, creo que el tema de crear, y en el cine, por ejemplo, también necesitamos esas alianzas, ¿no? Y intentar pues que apuesten también para mostrar otro cine diverso que también puede ser muy enriquecedor para la cinematografía, vamos. Bueno, pues si os parece... ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Estáis, ¿no? Que no es poco. Están aguantando aquí unos debates de una densidad importante. Si os parece, vemos los cachitos de peli, o los cortos y el cachito de peli, y después, si queremos, podemos charlar un ratito más, podemos tomar un café viendo la peli, ¿no? Y los cachitos. Y después hacemos otro pequeño coloquio, ¿os parece? Venga, pues, muchas gracias.